Vamos a abrir la Biblia, por favor, en Hebreos 10. Vamos a leer el versículo 7 y el 10. Amén, ¿ya lo tenemos? Hebreos 10, amén. ¿No? Les doy otro ratito. Hebreos 10, como 4. Hebreos 10, muy bien. Hebreos 10, versículo 7. Dice, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Y leemos en el 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre, ¿sí? Entonces el Señor Jesucristo vino a hacer la voluntad del Padre. ¿Y cuál era esa voluntad? Que Él se ofreciera en su cuerpo para que nosotros fuéramos santificados, para que fuéramos perdonados nuestros pecados de una vez y para siempre. Antes de que el Señor Jesucristo viniera a esta tierra en carne, se tenían que ofrecer sacrificios, se tenía que ofrecer un cordero, se tenía que ofrecer palominos o diferentes tipos de animales para perdón de pecados una vez al año. Y al año siguiente se volvía a ofrecer por lo mismo. Entonces, aquí nos está diciendo en Hebreos 10 que el Señor Jesucristo vino para hacer esa voluntad de Dios, y que esa voluntad de Dios era que Él fuera esa ofrenda de una vez y para siempre para perdón de los pecados una sola vez. Entonces, aquí vemos que el Señor Jesucristo vino a hacer la voluntad del Padre, ¿sí? Y también dice, como en el rollo del libro está escrito de mí. Entonces, estaba escrito del Señor que iba a venir en carne para ser santificados nosotros y perdonados nuestros pecados. El Señor vino a hacer esa voluntad del Padre. El Señor Jesús dice aquí que en ese libro, en su palabra, están escritas cosas de Él y para Él. Entonces nosotros vemos eso, ¿sí? Toda la Biblia podemos nosotros encontrar al Señor Jesucristo en todo, en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, encontramos la vida del Señor Jesucristo, su propósito y las funciones para nosotros, cosas para Él y cosas de Él. Un ejemplo está en Lucas, vamos a abrir la palabra de Dios en Lucas 4. Vale la pena hacer el esfuerzo de abrir la Biblia e ir, porque queda más grabado en nuestro corazón cuando lo oímos y cuando lo vemos. Y cuando vemos que está escrito en la palabra de Dios, eso queda sellado en nuestros corazones. Entonces, Lucas 4. ¿Amén? Ok. Del 18 en adelante dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Está hablando el Señor Jesucristo en una sinagoga. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Pobres en espíritu, pobres que están ansiosos, con hambre y sed de escuchar la palabra de Dios, como estamos todos nosotros aquí, ¿verdad? Con hambre y sed de escuchar la palabra de Dios. Me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Todos en esta vida tenemos en el corazón sufrimientos y quebrantos. El Señor ha venido a sanar a esos quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. El pecado hace cautivo, hace esclavo a la persona. Una persona que empieza a tener adicciones se hace esclava de las adicciones y así de cualquier otro pecado. Entonces, a pregonar libertad a esos esclavos, a dar vista a los ciegos, aquellos que no podíamos ver las cosas de Dios, ahora el Señor nos las va a mostrar, a ver las cosas de Dios, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor, ¿verdad? Y entonces nosotros vemos, dice en el 20, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó,
y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Aquí el Señor Jesucristo les estaba diciendo a todo el pueblo de Israel que estaban en la sinagoga: esto que estaba profetizado sobre mí hoy se ha cumplido, porque soy yo, decía el Señor Jesucristo, el que ha venido a dar esa libertad a los cautivos del pecado, a abrirle los ojos a las personas que no pueden ver las cosas espirituales, a sanar a los quebrantados de corazón, a aquellos que tienen hambre y sed de Dios, a darle esas buenas nuevas. Hoy se ha cumplido, dice el Señor Jesucristo, esa escritura delante de vosotros. Y entonces nosotros aquí vemos, ¿verdad?, que lo que decía en Hebreos, ¿verdad?, que lo que estaba escrito de él se está cumpliendo, lo que estaba en el rollo se está cumpliendo. Pero buenas noticias para todos nosotros, ¿sí? También nosotros hemos venido a esta tierra a hacer la voluntad de Dios nuestro Padre, ¿sí? Cuando nosotros estábamos en la formación, en el vientre de nuestra madre, a lo mejor ni nuestros padres querían que naciéramos. Yo no sé, cada quien, ¿verdad? Pero a lo mejor ni los padres queríamos que naciéramos, pero el Señor sí quería que naciéramos, por eso estamos aquí. Y Él tenía grandes propósitos para tu vida. Entonces, la Biblia tiene cosas escritas de ti y tiene cosas escritas a través de ti para hacer la voluntad. También nosotros hemos venido a esta tierra para hacer la voluntad de nuestro Padre. Una voluntad escrita en Juan 1:12 es que seamos hechos hijos de Dios. Dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo vino a lo suyo, pero los suyos no le recibieron. Pero a todo aquel que le recibió, le dio esa potestad de ser llamado hijo de Dios. Entonces, ese es el primer propósito que tiene el Señor para cada uno de nosotros, que nosotros podamos recibirlo en nuestro corazón, creer en ese sacrificio que hizo y poder ser llamados hijos de Dios. También el Señor pues tiene cosas para nosotros, dice: id y predicad el evangelio, comparte a otras personas lo que el Señor ha hecho en ti. Hay escrituras en ti y en mí que ya se han cumplido. Hay cosas que el Señor nos ha dicho y ya se han cumplido delante de mucha gente. Hay mucha gente que dice: oye, pero si yo conocía tu vida, si yo conocía tu familia, ¿cómo es posible que siendo de tantos pleitos, groserías, leperadas, ahora puedan estar con risas, abrazos, llenos de amor? Ok, hay escrituras que la Biblia nos ha prometido, que en la palabra de Dios está esa promesa y ya se han cumplido delante de la gente. Una reconstrucción familiar es una palabra de Dios, porque Dios dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa es una promesa. Si tú la tomas, si tú dices: esta es mía, y no la sueltas, y diario le dices: Señor, tú me prometiste esto, yo lo creo, yo lo declaro en mi vida, ¿sí? Esa reconstrucción familiar la vas a ver en tu vida y la vas a ver delante de muchas personas, porque para eso nos mandó el Señor, para cosas en nosotros y a través de nosotros que la gente lo pueda ver, ¿sí? Cuando oramos por algún familiar que tal vez le hemos dicho de Dios, de la palabra de Dios, pero no ha querido todavía, y nosotros oramos y lo ponemos en nuestro devocional y le pedimos a Dios con constancia y con fe, cuando ese familiar viene a los pies de Cristo, es una escritura que se cumple delante de la gente. Cuando oramos por sanidad en una enfermedad que tal vez hasta los doctores han dicho que es incurable, ¿sí? Y nosotros decimos: Señor, para ti no hay nada imposible. Tú nos has dicho, y empezamos a buscar promesas de sanidad. Tú nos has dicho que pongamos las manos sobre los enfermos y tú, Señor, los vas a sanar. Yo pongo mis manos con fe, y cuando nosotros vemos esa sanidad en la persona por la que oramos, esa escritura se ha cumplido en nuestra vida y a través de nuestra vida y delante de la gente. Muchas veces la protección en tanta violencia que hay en la Ciudad de México, de repente un asalto, alguna cuestión, sí, y vemos la protección de Dios. Esa es una escritura que se cumple
en nuestras vidas, porque Dios nos ha prometido una protección, nos ha dicho que a los que servimos al Señor, ninguna arma forjada contra nosotros va a prosperar. Entonces, todas esas escrituras que están hechas para nosotros se pueden, tal vez muchas ya han sido cumplidas delante de la gente y otras van a ser cumplidas, ¿sí? Hay otras que todavía no son cumplidas y estamos nosotros buscando el favor de Dios en oración y basados en una promesa, y esas se van a cumplir. Hay muchas que se van a cumplir, como lo mismo, unidad matrimonial, cuando un hijo sale de la casa, se va en rebeldía, ¿verdad? Y podemos leer el hijo pródigo que va a regresar sano, salvo y vuelto en sí. Entonces, el regreso de un hijo pródigo, cuando nosotros hemos clamado a Dios en base a sus promesas, es una promesa que si no la tienes ahorita va a venir si tú no sueltas esa promesa, si tú tienes fe para creerla. El poder predicar la palabra de Dios, el poder llevar las buenas nuevas a otras personas, así como gente se ocupó de nosotros para que nosotros pudiéramos creer y salir de la esclavitud y salir del sufrimiento y salir de la desesperanza y poder tener el conocimiento de Dios, esas promesas, esa ilusión, podríamos decir, por ver cumplidas las promesas en nosotros. Predicar las palabras, muchas veces nosotros decimos, pero yo, ok, es una promesa que el Señor te dice, id y predicad el evangelio a toda criatura, ¿sí? Entonces, es algo, una palabra de Dios escrita para ti y que se va a ver tal vez en un futuro o ya se está viendo en muchos de nosotros. A veces las promesas del Señor tardan en cumplirse, a veces no son tan instantáneas como nosotros quisiéramos, pero si tú desarrollas y creces en fe, esa palabra es para ti y se cumplirá. Amén. Hay que buscar la promesa que Dios tiene para cada necesidad, creerla y se cumplirá en el nombre de Jesús. No hay que desesperarse, hay que tener fe. A veces cuando nos desesperamos nos podemos salir y botar todo y ya seguir como si nada hubiera pasado, como si no hubiéramos tenido esa promesa para nosotros. No te desesperes. Si Dios te lo prometió, Dios lo va a hacer, porque Dios no miente. Hay promesas como en Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, ¿sí? Tú y tu casa. Y tu casa es del tamaño que tú quieras verlo, ¿sí? Pueden ser tus papás, pueden ser tu esposo, tu esposa, pueden ser tus hijos, pueden ser tus nietos, pueden ser los cuñados, puede ser tan grande como tú quieras, ¿sí? Se extiende a políticos, no políticos sino parientes políticos, exactamente, parientes políticos, ¿sí? Mi mamá era casada por segunda vez y su esposo recibió al Señor Jesucristo, ¿sí? O sea, no teníamos la misma sangre y sin embargo era parte de la casa y recibió al Señor Jesucristo y le damos gracias a Dios, ¿verdad?, por todo eso. Entonces, parientes políticos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, y extiende el tamaño de tu casa hasta donde tú quieras, ¿sí? El caso de nosotros lo hemos extendido, todo México es nuestra casa. Amén. Lucas 15:11 es el hijo pródigo, ¿sí? Tenemos esa promesa cuando hay una persona que se ha salido de la casa en rebeldía, ¿sí? Entonces el Señor nos dice ahí en el hijo pródigo que el papá, pues yo creo que oraba, ¿verdad?, pero no iba a traerlo. Lo único que hacía era asomarse a ver si venía su hijo. ¿Cuánto tiempo pasó? No sabemos, meses, años, no lo sabemos. Sin embargo, Dios le había dado la promesa de que iba a regresar sano y salvo y vuelto en sí, y así regresó el hijo pródigo. Si alguno de nosotros tenemos ese problema en la casa, lee ahí en Lucas 15:11, está toda la historia del hijo pródigo, ¿sí? Y allí el Señor te va a dar la promesa de que esa persona que se fue en rebeldía de tu casa va a regresar vuelto en sí. También en Isaías 43:2 dice, cuando pases por las aguas no te anegarás, no te ahogarás, porque yo estaré contigo, y si por el fuego no te quemarás, porque yo estaré contigo, dice el Señor. Muchas veces
Todos en esta vida podemos pasar por cosas que no nos agradan. Podemos pasar por asaltos o podemos pasar por un accidente, pero el Señor dice que Él va a estar con nosotros y que no nos va a pasar nada. Entonces, cuando pases por esas cosas, que tengas en tu corazón que el Señor está contigo y que tienes la protección del Señor. Eso está en Isaías 43:2. Prosperidad. En Deuteronomio 10:12 dice que a todo aquel que ama al Señor, que guarda sus mandamientos y que le sirve, ¿verdad?, tendrá prosperidad. Entonces son promesas que nosotros podemos tener, y de todos modos tenemos todos una Biblia de promesas en donde están sombreadas las promesas del Señor, que tú puedes poner ahí tu nombre, y en la parte de atrás están organizadas para buscar de acuerdo a alguna necesidad. Hay muchas promesas que en el caminar de la mano del Señor ya se han cumplido en mi vida y en tu vida, ¿sí? Todas estas promesas ya cumplidas en tu vida y cumplidas en mi vida tienen que servirnos para tener una convicción propia, que si atravesamos por un nuevo problema, nosotros sepamos que el Señor está con nosotros de la misma manera que estuvo en la situación pasada, y Él nos dio la salida y nos dio la contestación a la promesa, nos dio la bendición de cualquier cosa que haya sucedido en nuestra vida. Entonces, todas esas promesas cumplidas deben de servir para nosotros, para no desfallecer ante ninguna adversidad, y también debe de servir para testimonio de otras personas. Muchas veces nosotros vamos y le decimos a una persona: es que estoy leyendo la Biblia y la Biblia dice esto, y tal vez ni nos hacen caso, ¿sí? Pero si uno va y les dice: ¿sabes qué? Mi vida era así, yo tenía una familia muy desunida, los hijos no respetaban, por decir algo, ¿verdad? No sé, la situación de cada uno de nosotros. Y llegó el Señor Jesucristo, leímos su palabra, vimos lo que el Señor nos aconsejaba y cambió nuestra vida. Ahora tenemos una familia unida que puede estar juntos, que podemos comer juntos, que nos reímos, que no hay problemas entre nosotros. Entonces, un testimonio puede abrir la puerta para dar el evangelio del Señor. Entonces, las promesas cumplidas en tu vida sirven para ti, para afianzarte, para no dudar, pero también sirven para compartir el evangelio a otras personas. ¿Cuáles son esos 5 pasos para crecer en la fe? Vamos a ver los 5 pasos para crecer en la fe. El primer paso, y lo más elemental podríamos decir en nuestras vidas, es nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Vamos a abrir la Biblia, allí adelantito está Juan, el siguiente libro, Juan 3:3. Y dice que llegó Nicodemo a buscar al Señor de noche y le decía: sabemos que vienes de Dios por todas las señales que tú haces. Pero en el 3 dice: le respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí el primer paso en la fe es nacer de nuevo. ¿Cómo? ¿Cómo podemos nacer de nuevo? El nacer de nuevo es el primer acto de fe, un granito de arena de fe, ¿verdad? Es creer en ese sacrificio del Señor Jesucristo, conocer que el Señor Jesucristo vino, como leíamos al principio, para hacer la voluntad del Padre y para santificarnos, para perdonar nuestros pecados, para librarnos de ser esclavos del pecado. Para eso vino el Señor Jesucristo. Cuando alguien nos comparte que si creemos nosotros en ese sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz, que Él vino a tomar nuestro lugar, que Él murió por cada uno de nosotros, en vez de que nosotros estuviéramos, Él dijo: tú no vayas, voy yo en lugar tuyo. Y Él era el único que podía ir porque estaba libre de pecado, su sangre era limpia. La de cada uno de nosotros, aunque nosotros quisiéramos morir por una persona, no podemos, porque nuestra sangre no está limpia. Sin embargo, el Señor Jesucristo, que era el único, Él hizo la voluntad de su Padre y vino y dijo: yo doy mi vida para que sean limpios todos aquellos que crean en ese sacrificio. Y entonces Él vino, lo golpearon, todo lo que nos tenían que hacer a nosotros se lo hicieron a Él.
lo escupieron, le dijeron groserías, le golpearon en la cara, le pusieron una corona de espinas, clavaron sus manos, desbarataron su espalda a golpes. Todo eso le hicieron al Señor y lo merecíamos nosotros por nuestra vida pecaminosa. Sin embargo, Él dijo, yo lo hago por ti. Entonces el primer paso de fe es decir, Señor, creo que tú lo hiciste por mí y que por ese sacrificio ya yo morí a mi vida pecaminosa, la muerte que yo merecía tú la pagaste, pero también tú resucitaste por mí y tú me diste una nueva vida. Entonces nosotros vemos que nacer de nuevo es eso, nada más creer en ese sacrificio y decir, Señor, tú me puedes perdonar. Eres tú el único que me puede perdonar, porque tú ya lo hiciste en la cruz. Y nosotros vemos que todo mundo necesita la salvación. Aquel que se cree el peor del mundo necesita la salvación. Y aquel que se cree porque no es el mejor del mundo también necesita la salvación del Señor. Y la salvación solamente se puede recibir por fe. Entonces, primer paso para crecer en la fe es nacer de nuevo, nacer del Espíritu. Cuando nosotros nacemos del Espíritu es como que se despertara el Espíritu y entonces la palabra de Dios nos queda muy clara. Ya no es un libro de historia, ya es la palabra de Dios que me está hablando a mí. Y en 2 de Corintios 5:17, vamos a abrirla así para que la vean. 2 de Corintios 5:17 es un versículo que lo mencionamos mucho y es precioso y lo tenemos que tener subrayado porque es de las promesas hermosas, ¿verdad? 2 de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, ¿sí? Estar en Cristo Jesús es aceptar ese sacrificio, darle la bienvenida, que esté en nosotros, en nuestro corazón, ¿sí? Y entonces nuevas criaturas somos a partir de ese momento. Él perdona nuestros pecados, Él nos libra de vergüenza, Él nos libra de condenación, Él nos libra de todo, ¿sí? Y todas las cosas son hechas nuevas. A partir de ese momento el Señor nos da una nueva oportunidad de vida, de borrón y cuenta nueva, de partir de ceros, ¿verdad? Todo lo pasado ya no está vigente. De aquí en adelante tienes una nueva oportunidad para vivirla como Dios nos instruye, como Dios nos dice en su palabra. Esto significa andar en vida nueva, ¿sí? Caminar en fe, esa nueva vida que es ahora en Cristo Jesús. Nosotros recibimos la gracia de la salvación, se llama gracia porque es gratis. No se tiene que pagar, no se tiene que hacer nada, solamente creer, ¿sí? Señor, recibo ese sacrificio y recibimos la salvación cuando nosotros sabemos que el Señor pagó en la cruz el costo de nuestros pecados y que ahora Él nos dice, eres una nueva criatura, eres una criatura limpia, sin pecado, y entonces podemos empezar una nueva vida, andar esa nueva vida. Y entonces viene el segundo paso para crecer en la fe. Ese segundo paso es andar en esa vida nueva, es creer las promesas que Dios tiene en su palabra, confiar en que esas promesas son para nosotros. Cuando nosotros leemos la palabra, es Dios hablándote a ti, es Dios hablándome a mí. Entonces, Señor, tenemos que decirle antes de empezar a leer la palabra, Señor, ¿qué quieres que yo entienda? ¿Qué quieres que yo ponga por obra de lo que me vas a decir el día de hoy? Esto yo sé que tú me estás hablando, háblame, Señor, que caiga en tierra fértil, que yo pueda poner por obra lo que voy a leer, háblamelo. Y le podemos decir, es nuestro Padre, ¿sí? Le podemos decir como querramos, Señor, a veces no entiendo, le podemos decir, por favor, háblame claro, que pueda yo captar, que pueda yo entender, Señor, como hablándole a tu papá, porque por la misericordia de Dios no hay huérfanos con el Señor, todos tenemos un Padre hermoso, ¿verdad? Que es nuestro Dios y Él nos ama y Él nos habla y Él nos instruye. Entonces,
andar en vida nueva, vivir por fe, creer, confiar en esas promesas, ¿sí? El Señor nos bendice con muchísimas promesas para nosotros, para nuestra economía, para la familia, para la salud, para dejar vicios también. El Señor nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Somos más que vencedores en Cristo Jesús, para dejar vicios, para poder servir al Señor también. Vivir por fe es buscar las promesas de Dios para cada necesidad que nosotros tengamos, para cada situación que nosotros tengamos, y creer esa promesa que el Señor tiene, ¿sí? Tenemos, como les decía hace un ratito, una Biblia de promesas que están sombreadas. Créelas, todas esas promesas, o búscalas en la parte de atrás, las adecuadas a la situación que estés tú viviendo, ¿sí? La palabra de Dios nos dice en 2 de Corintios 4:18, dice que no vivamos según lo que se ve, porque todo lo que se ve es momentáneo. Que pongamos los ojos en lo que no se ve, porque eso es eterno. Muchas veces nosotros estamos viendo una adversidad en nuestra vida, en nuestro hogar, con nuestros hijos, en el trabajo, en la escuela, y el Señor nos da una promesa. Entonces nos dice, pon tus ojos en esa promesa que tal vez ahorita no se ve, pero eso es eterno. Eso es eterno. Eso lo dice en 2 de Corintios 4:18. También nos dice el Señor en 1 de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. También, en vez de empezar a actuar, muchas veces somos hiperactivos, podríamos decir, para hacer las cosas. Si tenemos un problema y empezamos a ver, ¿qué puedo hacer? ¿A quién le puedo llamar? ¿Le hago esta cara? No sé qué. Empezamos a ver. Y la palabra de Dios nos dice, echa toda vuestra ansiedad sobre el Señor, porque Él tiene cuidado de ti. El tener cuidado quiere decir que tiene la solución para los problemas. Entonces, antes de salir corriendo y de hacer, de llamar y de lo que ustedes quieran, enojarse o lo que sea, antes de eso, ve a los pies del Señor Jesucristo y echa toda tu ansiedad sobre Él. Dile, Señor, estoy ansioso, o estoy desesperado, o no veo la salida. Es tu Padre. Eso es entrar a la presencia de Dios. Eso, ir y hablar con Él sabiendo que Él te escucha, sabiendo que Él te ama, sabiendo que Él tiene solución para tus problemas. Señor, tengo este problema, lo que sea, económico, de salud, de relaciones familiares, tal vez de tentación, de las adicciones o de cosas inmorales. Señor, vengo delante de ti, te pido ayuda, tú tienes cuidado de mí. Eso dice tu palabra en 1 de Pedro 5:7. Eso es lo que dice tu palabra y yo lo creo, Señor. Vengo delante de ti y te pido ayuda, ¿sí? Entonces vamos a recibir el consuelo, la fortaleza y la instrucción de Dios. El Señor nos ama, el Señor nos valora, para Él somos preciosos. Tal vez el mundo se ha encargado de decirnos que no valemos, o de despreciarnos, o de lo que sea, o nosotros mismos tal vez nos hemos desvalorado, pero para Él somos de gran estima. Tan es así que dio a su Hijo unigénito, precioso, para que viniera a salvarnos, para que viniera a perdonarnos, para que viniera a darnos el camino de su mano, para darnos esperanza. Dio a su Hijo. Si dio a su Hijo, ¿no nos dará cualquier cosa? ¿No nos dará la salud cuando la necesitamos? ¿No nos dará una provisión económica si la necesitamos? ¿No nos dará un trabajo cuando se lo pedimos? ¿No nos dará la salvación de nuestra casa como nos los ha prometido? Por supuesto que sí. Si lo que dio fue a su Hijo, lo máximo que podía dar. Entonces, primer paso para crecer en la fe, ¿cuál era? Dijimos, nacer de nuevo. Segundo paso, creer en sus promesas y vivirlas, ¿verdad? O sea, estar seguros de que si son sus promesas se van a cumplir en nuestra vida. Ahora, el tercer paso es
parecido, pero ya es acción, como quien dice. El tercer paso para crecer en la fe es caminar en esa fe, es acción, ¿sí? El ejemplo así más grande que tenemos en la palabra de Dios es Abraham. Abraham, el Señor, estaba con todo cubierto en donde él vivía, ¿sí? Era un hombre rico, tenía su familia, era próspero, y sin embargo el Señor le dice: sal de allí y yo te llevaré a una tierra prometida, ¿sí? Vete de allí. Y él no sabía ni a dónde iba, y salió de Ur de los Caldeos en dirección a Canaán, ¿verdad? Que era el lugar donde el Señor tenía. Entonces vemos cómo Abraham empezó a caminar por fe a lo que el Señor le decía, ¿sí? Nosotros debemos caminar por fe en lo que el Señor nos ha dicho, ¿sí? No detenernos por lo que vemos hoy, sino caminar en la palabra de Dios, ¿sí? Por ejemplo, Dios dice: esfuérzate, sé valiente, permanece en la palabra y todo lo que hagas prosperará. Lo dice tal vez otras palabras en Josué 1 y en Primera de Reyes 2:2, ¿sí? Ahí dice: esfuérzate, sé valiente. En Reyes dice: esfuérzate, sé hombre, ¿sí? Permanece en la palabra. Y en los dos dice: y vas a prosperar. Entonces muchas veces nosotros decimos: Señor, queremos prosperar, pero a veces nos está faltando ese esfuerzo. A veces no hacemos más que lo indispensable para salir adelante en un trabajo, sea propio o sea para otra persona. El Señor dice: esfuérzate, da el extra. Si tienes que trabajar una hora más, trabájala, aunque no te la paguen, da el extra, esfuérzate, sé valiente. A veces tenemos que aventarnos, ¿sí? En ventas, por ejemplo, sé valiente, ve y dile las características con emoción a la persona: sé valiente. También nos dice: permanece en la palabra, ¿sí? Haz lo que el Señor te diga. Todos los días tenemos nosotros en el devocional un tiempo para aprender de Dios. No, es un proceso. Dios no nos transforma el cerebro, ¿verdad?, de un día para otro. Es un proceso, diariamente aprendemos. Lo que aprendas, ponlo por obra. Al día siguiente vas a aprender otra cosa, ponla por obra. Y así nos va a ir transformando la mente, el Señor, conforme a su mente. Entonces, en el nombre de Jesús, ¿verdad?, vamos a hacer lo que Dios nos dice. Permanece en la palabra y dice: todo lo que hagas prosperará. El Señor nos ha dado un llamado a cada uno de nosotros. A veces no vemos claro las cosas, pero tenemos que hacer la parte que nos corresponde a nosotros, ¿sí? Y cuando nosotros hagamos la parte que nos corresponde a nosotros, el Señor va a hacer lo sobrenatural. A veces dice uno: estoy orando por esta persona, yo quiero, Señor, que te conozca, que verdaderamente conozca tu palabra, que se comporte de acuerdo a tu palabra, pero a mis ojos parece imposible. Todo lo que hace es contrario, se burla. Sí, bueno, tú haz lo que dice el Señor, ora por ese señor. Ponlo delante del Señor todos los días, como la viuda que llegaba todos los días con el juez injusto. Y allí en la palabra de Dios dice: si el juez injusto le dio lo que pedía, ¿qué no te dará el Padre y el Espíritu Santo si se lo pides, verdad? Entonces pídeselo y el Señor va a hacer lo sobrenatural. No sabemos cómo, qué circunstancias vaya a tener esa persona, pero va a venir a los pies de Cristo porque es palabra del Señor. Cuando te haya dado un llamado, hazlo. Por ejemplo, sencillos, llamados sencillos que cuestan trabajito, ¿verdad? No es que sean sencillos, pero de los pequeñitos. El llamado que Dios le hace a los esposos. A los esposos les dice: ama a tu esposa, ámala como Cristo amó a la iglesia, como se entregó a sí mismo por ella. Ámala. A veces dice: es que no conoce a la esposa, ¿verdad? Pero si el Señor dice: ámala, ámala. Y el Señor va a hacer lo sobrenatural con la esposa. El Señor le va a hablar a la esposa para que la esposa cambie. Al revés, a la esposa le dice: respeta a tu marido, sométete en el Señor, en todo lo que sea conforme a la palabra de Dios, sométete a su dirección, ¿sí? No es fácil tampoco, ¿sí?
Pero si una esposa empieza a hacer las cosas como dice el Señor, vendrá lo sobrenatural para que el Señor toque a ese esposo y puedan tener una familia como Dios la pensó y la hizo. A los hijos o las hijas, el Señor les dice: obedece a tus padres en el Señor, no los juzgues, hónralos. Que ese es nuestro primer llamado. En el trabajo, el Señor nos dice: hazlo como para el Señor. No lo hagas para los hombres, hazlo como para el Señor. Da fruto, da buenos resultados, esfuérzate, sé valiente. Un llamado también tenemos para servir a Dios. Y también nos dice el Señor: y hazlo con alegría, no nada más es ir y hacerlos, ¿sí? Hazlo con alegría. Eso es caminar por fe. Cuando el Señor nos dice algo, hazlo. Aunque tengas 1000 pretextos, aunque tú puedas decir: Señor, pero es que no se lo merece, Señor, pero lo que tú quieras, ¿sí? Haz tu parte y el Señor va a hacer lo sobrenatural. Entonces, nacer de nuevo, vivir y creer las promesas, vivir por fe, y que acabamos de ver es ya empezar a caminar, hacer nuestra parte en la fe. El cuarto paso es: pelea la buena batalla, ¿sí? Ya vamos avanzando. Entonces ahora nos toca pelear la buena batalla y vamos a abrir la Biblia en 1 de Timoteo 6, 11. ¿Ya lo tenemos? Amén. Dice 1 de Timoteo 6, 11: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿De qué cosas? Bueno, en la parte de arribita de lo que estamos leyendo al principio del capítulo 6, dice que el amor al dinero, las sospechas, las contiendas, las envidias, eso no es bueno. Entonces, huye de todas estas cosas. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de todas estas cosas y sigue, dice, la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. ¿Y qué dice ahí? Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos, ¿sí? Entonces, aquí el Señor nos llama a pelear la buena batalla de la fe. Muchas veces nosotros tenemos que luchar por una promesa, ¿sí? Tenemos que luchar en oración, tenemos que luchar en fe, tenemos que luchar en testimonio para tener ganada la batalla que Dios nos ha dicho. Y dice: habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Nuestro testimonio sirve de mucho, ¿sí? Sirve de mucho nuestro testimonio. Luchar por la fe. Josué peleó cuando le dijeron que entrara a tomar la tierra prometida, tuvo que pelear para poder cruzar el Jordán, para que se derribaran las murallas de Jericó. Peleó con ganas, ¿sí? Gedeón peleó con los madianitas que los llegaron a invadir para poder ser libres, pero siempre de la mano de Dios y con la dirección de Dios. Elías derribó a 450 profetas de Baal y otro montón que habían ahí, fueron derribados. Luchó. David luchó contra Goliat y lo venció. Nehemías luchó para reconstruir el muro de Jerusalén. Estaba, dice, en una mano la cuchara de albañil y en la otra mano estaba la espada, porque estaban allí las personas adversas, no queriendo que se reconstruyera el muro. Entonces nosotros vemos allí muchas personas luchando, ¿verdad?, para hacer la obra que Dios nos ha dado. Nosotros de la misma manera tenemos que luchar en nuestra vida, en nuestra fe, ¿verdad? Con nuestra fe debemos de luchar por nuestra salud. Si hay una falta de salud, vamos a luchar, ¿verdad? Vamos a hacer lo que Dios nos pide, que es oración. También visitar a un médico, eso no tiene nada de malo, pero vamos a luchar primero en fe, diciendo: Señor, yo sé que tú puedes sanarme, tú eres todopoderoso, para ti no hay nada imposible. Tú dijiste en tu palabra que por tu llaga yo ya soy sano, y soy sano en el nombre de Jesús. Declarar todas las promesas que Dios te ha dado, ¿sí? Hacer lo que los médicos digan si tienes un tratamiento médico, pero saber que es el Señor el que te va a sanar. Debemos de luchar
por la salvación de nuestros familiares. Tenemos que luchar en oración, tenemos que pedirle a Dios, Señor, con las promesas, con todo respeto a Dios, porque Él es superiorcísimo que nosotros, ¿sí? Pero decirle, Señor, tú me dijiste en tu palabra, ¿sí? Que toda mi casa, y yo lo creo, toda mi casa, luchar para predicar el Evangelio también, para que otras personas puedan conocer del Señor, ¿sí? Luchar con fe por dejar las adicciones, luchar con fe por dejar la pornografía. El Señor dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Irnos a unir al Señor Jesucristo para poder luchar. El día de antier, el viernes, se fue a una cárcel de mujeres en Tepepan, un grupo grande de aquí de Camino Extremo, ¿sí? Llevar principalmente lo que se lleva es la palabra de Dios, pero aparte se les llevan unos regalitos y el regalo principal una Biblia, ¿sí? Y se reunieron muchísimas mujeres y hubo muchas que no conocían de la palabra de Dios y en ese momento entregaron su vida al Señor Jesucristo, ¿sí? Y van a empezar a leer la Biblia, ¿verdad? Entonces esas personas, aunque estén resguardadas en una cárcel, ¿sí? Esas personas fueron libres en su interior, fueron libres en su corazón. Entonces, ir a predicar la palabra, poder ir a la cárcel, a llevar una Biblia, a llevar aliento a esas personas, el poder ir a los hospitales también, el poder llevar la palabra de Dios. Nosotros tenemos que luchar por también ser portadores de la palabra de Dios, luchar por un México cristiano, un México sin violencia. Para que pueda cambiar México tiene que cambiar el interior de cada persona, tiene que cambiar el corazón y ese solamente Dios lo puede tocar. Entonces, si nosotros llevamos la palabra, entre más gente la llevemos, más gente va a cambiar y podremos tener un México cristiano, un México sin violencia en el nombre de Cristo Jesús. El Señor ya ganó nuestra batalla. Somos más que vencedores en Cristo Jesús que nos amó, ¿sí? Y que nosotros podamos decir como Pablo dijo en 2 de Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Que también nosotros lo podamos decir en cada lucha que tengamos para ganar la batalla de las promesas que Dios tiene para nosotros. Ese es el cuarto paso. El cuarto paso para crecer en la fe, pelea la buena batalla. Y el quinto paso para crecer en la fe es bien sencillo: estar listos para morir. ¿Cómo lo ven? Estar listos para morir, ¿sí? Incrementar la fe para poder morir en paz cuando Dios quiera. No vamos a acelerar nada, ¿verdad? Pero cuando Dios nos llame, ¿sí? Estar listos para poder morir en paz. ¿Y cómo podemos estar listos para poder morir en paz? Estamos listos cuando nosotros sabemos a dónde vamos. Si el Señor nos llama y nosotros decimos, Señor, yo cierro la puerta al mundo, pero la abro a tu bendita presencia, en ese momento podemos morir en paz. Cuando nosotros sabemos que vamos a su presencia, que vamos a tener ese gozo de sentarnos en su mesa, de poderlo servir, de poderlo alabar directamente. Qué bendición poder tener esa tranquilidad de que cuando nos toque poder morir en paz porque sabemos que vamos con el Señor. Y también podemos nosotros tener esa tranquilidad de poder morir en paz cuando sabemos que nuestros hijos han sido instruidos en la palabra de Dios y que ellos también en el momento en que el Señor los llame pueden ir a su presencia. Entonces, el quinto paso para crecer en la fe es estar listos en cualquier momento para poder morir en paz, ¿verdad? No buscarlo definitivamente, pero saber que en el momento que Dios nos llame, estamos listos para ir a su presencia y que va a ser algo hermoso. Vivir nuestra vida por fe, confiados en que tenemos un Dios
bueno, un Dios fiel, un Dios que nos ama, un Dios misericordioso, que no nos ha dado conforme a la justicia que merecíamos, sino conforme a su misericordia. Y esa fe también debe estar basada en nuestro amor por Dios, porque muchas cosas nosotros tal vez por la gente no las podemos hacer, pero sí las podemos hacer por Dios. Si Dios nos llama en el matrimonio a los mandamientos de Dios, los podemos hacer por amor a Dios. Si Dios nos llama en los mandamientos de los hijos hacia los padres, los podemos hacer por amor a Dios. Y de los padres hacia los hijos, lo podemos hacer por amor a Dios. Si Dios nos llama en el trabajo, también por amor a Dios nosotros podemos actuar como el Señor quiere que actuemos. Entonces, pues vamos a orar, mis queridos hijos, vamos a pedirle a Dios que nos ayude a incrementar nuestra fe, haciendo nosotros nuestra parte y Él haciendo lo sobrenatural. Padre celestial, en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, hoy estamos aquí reunidos, Señor, porque tenemos hambre y sed de tu palabra, Señor. Hoy tú nos has hablado, Señor, desde un principio, cómo tener fe, Señor, cómo crecer en la fe, Señor, cómo poder vivir por esa fe, caminar en fe, Señor, pelear la batalla, Señor, para que todas esas promesas se cumplan en nuestra vida, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu instrucción, te damos gracias por tu bendita palabra que nos las has dejado, Señor, en nuestro idioma, Señor, la podemos tener en nuestras manos, la podemos buscar cada momento, Señor, y tú nos hablas a través de ellas, es tu voz, Señor. Te damos gracias, Padre, porque te tenemos, te damos gracias porque al poder nosotros reconocerte como Señor y Salvador de nuestras vidas, Señor, tú nos has hecho tus hijos y nosotros podemos ir a ti como un Padre, Señor. Ya no vamos como un Dios lejano, sino vamos como un Padre que tiene amor por nosotros. Un amor tan grande, Señor, que perdonó nuestros pecados, Señor, que nos dio una nueva vida, Señor, que nos podemos tomar de tu mano, Señor, y hacer las cosas diferentes de como las veníamos haciendo. Te damos a ti gracias, honra, gloria y alabanza. Y Señor, tú nos has dado todos esos regalos de tu palabra, Señor. Todas esas promesas, Señor, que tú nos has dado y nos las has dejado a nuestro nombre, Señor. Es un testamento, Señor, que tú nos diste, Señor, y nosotros lo único que tenemos que hacer es recibir, Señor, esa herencia hermosa que tú nos has dado, Señor. Te damos gracias, Padre, porque si hemos nacido de nuevo podemos entrar, Señor, en tu reino, sentarnos a tu mesa, escuchar tu voz, Señor. Bendito seas, Señor, y hoy venimos delante de ti a pedirte, Señor, que queremos crecer en la fe, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, la mayoría de nosotros ya han nacido de nuevo, Señor, pero si hay personas aquí que todavía, Señor, no te han recibido como Señor y Salvador, Señor, que hoy te reciban como Señor y Salvador de sus vidas, Señor, y puedan, Señor, tener ese nacimiento espiritual en donde escuchen tu palabra, vean tu amor, Señor, tu dirección, Padre. Te pedimos y te suplicamos, Señor, que podamos creer todas las promesas que están ahí escritas para nosotros, Señor. Te pedimos y te suplicamos que podamos caminar en esa fe, Señor. Si tú nos dices que un hijo que está fuera de casa va a regresar, Señor, que podamos caminar en esa fe, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Saber que vendrá porque tu palabra lo dice y porque nosotros la creemos, Señor. Te damos gracias, Señor. Ayúdanos a caminar por fe, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Ayúdanos también a pelear la buena batalla, Señor. Cualquier cosa que tengamos, Señor, buscar tus promesas, Señor. Declararlas, orarlas, Señor, creerlas, vivirlas, Señor. En el nombre de Jesús, sea salud, unión familiar, sea problemas económicos, Señor, que tú tienes solución, Señor, sea protección, sea servicio a ti, lo que sea, Señor, pelear la buena batalla, Señor. Si hay problemas de adicciones, Señor, de pornografía, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a pelear cualquiera que sea la batalla, Señor, en el nombre de Jesús. Y Señor, ayúdanos, Señor, a que con esa fe grande, Señor, nosotros podamos tener paz, inclusive para el momento en que
tú nos llames a tu presencia, Señor. Poder tener esa paz para poder morir en paz y poder saber que nuestros hijos, Señor, también van a morir en paz. En el nombre de Cristo Jesús, hoy clamamos a ti, Señor, tu bendición sobre cada una de las personas que está escuchando esta palabra tuya, Señor. Bendícelos grandemente, Señor, en protección. Bendícelos, Señor, en su ir y en su venir, Señor. Guárdanos de todo mal, Señor. No nos dejes caer en tentación. Ayúdanos, Señor, a no caer en tentación, Señor. Bendícenos en unidad familiar, Señor. Bendícenos en salud, Señor. Si hay alguien que necesites la sanidad, Señor, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, tócanos y danos la sanidad. En el nombre de Jesús, nosotros lo creemos, que por tu llaga somos sanos. En el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos a servirte con alegría, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Llénanos de tu Espíritu Santo, danos tu amor, tu gozo y tu paz. En el nombre de Jesús, a ti sea la honra, a ti sea la gloria, a ti sea la alabanza, en el nombre de Jesús. Amén y amén.